¿Cómo están? Dios me los bendiga. Continuamos con las enseñanzas de este tercer bimestre. Sé que el Señor está haciendo cosas poderosas a través de cada enseñanza y moldeando nuestra vida. Hoy vamos a ver un tema que creo nos va a enseñar mucho y es el de ser predicadores. La realidad que tú y yo vivimos al hecho de enfrentarnos cada semana a un grupo, al grupo de fe y tener que llevar palabra, nos hace a ti y a mí predicadores del Evangelio. Así que quiero invitarte a que hoy abras tu corazón y le creas al Señor. Porque esta palabra no va a llegar a tu corazón si tú no antes entiendes que Él te ha hecho un predicador. Así quiero invitarte a que voltees al que está a la par tuyo y le puedas decir: eres un predicador. Díselo así: eres un predicador. Así que pensando eso en nuestro corazón, que el Señor nos ha llamado a predicar la palabra, quiero invitarles a que empecemos a ver algunos textos de la Escritura que nos van a ayudar. Antes que eso, de donde está, cierre sus ojos conmigo, vamos a orar. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad de una vez más estar juntos acá y poder aprender de tu palabra, Señor. Quiero pedirte hoy, Espíritu Santo, que llegues hasta nuestro corazón y que puedas marcar nuestra vida con esta realidad de ser predicadores de tu palabra, Señor. Que nos has llamado a contar y a anunciar las buenas nuevas de salvación, Señor. Pon esa convicción en cada corazón en esta hora, Señor. En cada una de las generaciones aún que están viendo esas enseñanzas. El entender que hemos sido llamados a hablar, a compartir, y que la Escritura hoy nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lucas capítulo 19, versos del 1 al 7 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, dése cuenta, aquí a Jesús lo vemos llegando entre las multitudes y fijando su mirada en Zaqueo. Dice la Escritura que Zaqueo era un hombre rico, de pequeña estatura, y era un hombre publicano, ¿verdad? Un hombre que estaba encargado de cobrar impuestos. Y usted no ve a Jesús hablando a Zaqueo diciéndole: baja de ese árbol porque hoy quiero llegar a tu casa. ¿Qué gracia tenía Jesús para predicar y para poder llegar hasta tomar la atención de la gente? Que en ese mismo momento Zaqueo baja del árbol y van a la casa. Lo primero que vamos a entender usted y yo es que hay gracia de Dios para predicar. Usted y yo debemos venir delante de Dios y pedirle a Él que nos dé esa gracia. La gracia es lo que hace que la gente nos pueda oír. La gracia del Señor hace que la gente diga cuándo nos viene a volver a enseñar. Mira, definitivamente tú necesitas gracia en tus grupos. Gracia en el grupo donde estás para que puedas volver y recibir a la gente con un corazón abierto a escuchar la palabra. Qué tan triste es ver cuando la gente sencillamente dice: no, ay, ya viene otra vez a hablarnos, o ya viene otra vez a ver qué nos va a decir. Pero en Jesús no ocurría eso. Jesús tenía una gracia que hoy está sobre tu vida, créele al Señor, una gracia de Dios hermosa. Esa gracia fue la que permitió que Jesús llegara a la casa de Zaqueo. Mire cómo continúa la enseñanza. Dice el verso 7: al ver esto, todos murmuraban diciendo de que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Póngale atención, Jesús todavía no enseñaba nada, o Jesús no había hablado. Llegaron a la casa y Zaqueo, que tanta gracia y unción había sobre Jesús, para que Zaqueo haya tomado la decisión, como la que dice aquí el texto, de dar al que no tiene, de devolver cuadriplicado.
Eso hace el Señor. Mire la reacción de Jesús. Verso 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces Jesús declara, al escuchar la reacción de Zaqueo, que la salvación había venido y que el reino de los cielos se había acercado. Un paréntesis. No fue sino hasta que se tocó el bolsillo de Zaqueo que Jesús pudo afirmar que hubo salvación ahí. ¿Será acaso que Zaqueo tenía el problema del dinero? ¿Que acaso Dios Mamón estaba ahí metido? Y que al tener esa declaración, Zaqueo pudo entender Jesús que el reino de los cielos se había acercado, porque no puede haber lugar para compartir los dioses. O tenemos a Dios o a un Dios falso. O tenemos al Señor o al Señor del dinero. Pero esa declaración deja ver que Él se deshizo y dio oportunidad para que el reino de Dios se haya acercado. Y termina en el verso 10 diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de salvación. Nuestro mensaje es un mensaje para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Cada oportunidad que tenemos de estar en el grupo, cada oportunidad que estamos en un grupo F, es la oportunidad para que tú y yo prediquemos salvación. El mensaje de Jesucristo era un mensaje de fe, era un mensaje de esperanza que confesaba la vida en Jesús. Así que lo primero que vemos acá es que tú y yo necesitamos una gracia para predicar. Dile conmigo, Señor Jesús, yo creo en la gracia que me has dado. No voy a dudarlo, lo voy a creer. Todo empieza en que tú crees primero. Si hoy tú te decides en tu corazón, mira, la palabra habla que se nos da una medida conforme a su gracia. Es decir, conforme a la gracia del Señor. Tú y yo tenemos una medida dada, así que hay gracia, y gracia abundante del Señor para que tú y yo podamos predicar. Voltea con el que está al lado y dile, tú eres un predicador. Dile, Dios te ha dado la gracia. Hay algunos que después de esta enseñanza se van a lanzar a predicar. Algunos que todavía están eludiendo esa responsabilidad. Y yo sé, y por ahí veo algunos que todavía hacen que solo su pareja predique, que solo su esposo predique o solo su esposa predique. Este es el tiempo. Yo sé que con esta enseñanza tú vas a salir motivado a ir a tu grupo y hacerlo. Amén. Así que lo primero que vemos en Jesús es una gracia, la gracia que tú y yo tenemos hoy para poder predicar. Venga a mirar Marcos capítulo 2, versos 13 al 15. Hemos visto la gracia, ahora quiero hablarte un poquito acerca del contexto. Marcos 2. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Otra vez vemos a Jesús rodeándose con la gente pecadora, rodeándose de gente pecadora, de publicanos, a gente que no quería la gente mucho, que los judíos no querían mucho, y murmuraban. Igual, así como le ocurrió a Jesús entrando a Zaqueo, a la casa de Zaqueo, acá igual, entrando a la casa, vuelven a murmurar y vuelven a decir, ¿quién es este que se sienta a la mesa con los pecadores? Miren, mis hermanos, los grupos de fe no son un grupo de estudio bíblico. No son para que usted se siente con sus compañeros evangélicos y que usted empiece ahí a discutir y a hablar o entrar a las profundidades de la teología. Los grupos de fe son para predicar salvación. El contexto en el que predicamos es gente pecadora, a quien sí amamos, porque usted y yo amamos al pecador. Casa de Fe ama al pecador, aborrece el pecado. El problema es qué tipo de gente es usted. ¿Es acaso usted el que anda viendo al pecador por su pecado o por su necesidad? Si usted es de los que anda viendo al pecador por su pecado, tenga usted la seguridad de que el Señor no lo va a usar con ese poder. Porque Jesús vino a ver la necesidad. Él vino a moverse realmente su corazón por el necesitado.
Y Jesús lo vemos aquí entrando donde había la necesidad. 2 veces. Tú debes de rodearte de gente que no conoce a Cristo y ahí predicarles. Tu grupo de fe debe estar constantemente llenándose de gente que no tiene a Cristo en su corazón. Es el lugar donde nos movemos. Entonces nuestra palabra, nuestra enseñanza debe ser una enseñanza de salvación. Debe ser una enseñanza de fe a causa de la gente en la que nos rodeamos. Dile al que está al lado, olvídate de la teología. Dígaselo así. En un grupo de fe no hables sobre teología. Sea sencillo y práctico para predicar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas. Hablamos de la gracia, hablamos de ese contexto en el que predicamos. Es el mensaje de salvación. Juan 4, verso 5. Acompáñenme, vamos a ver, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, lo primero que Jesús hace al llegar a esta mujer es captar su atención. Y le dice: dame de beber. Entonces, esta mujer reacciona al hecho y dice: a ver. Pues entre judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Cómo me pide que le dé de beber? Entonces, cuando usted despierta en la gente un tema o algo que le dé curiosidad, imagínense, despertando curiosidad en una mujer. ¿Cómo no le iba a enganchar ahí? ¿Qué sabiduría la de Jesús? Dame de beber. Todo lo que es tema controversial y que causa, ¿verdad? Ahí como que, ¿qué dice la mujer? ¿Cómo se atreve a pedirme que le dé de beber? La enganchó. ¿Cómo hace usted para captar la atención de una mujer? Usted agarra, ¿verdad? Y le dice: mira, te tengo que contar algo que no se lo podemos contar a nadie. Ahí sí se agarran y se prenden y dicen: pastor, cuénteme para orar, dígame, ¿verdad? Y mayormente usted cuando le dice: tengo algo que contar, y luego le dice: pero ¿sabes qué? Te lo cuento mañana. Ay, si no, es que no puedo esperar para mañana. Tú ya me dijiste, me lo tienes que decir. Entonces Jesús agarra a esta mujer y la engancha y le dice: dame de beber. Sigamos viendo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ojo, sigue enganchando a la mujer y le dice: si conocieras el don de Dios. Estaba hablando de algo que no conocía y que llamaba su atención. Usted va a tener que aprender a reconocer qué es lo que hace por lo cual la gente pare las orejas. ¿Qué es lo que capta la atención de la gente? Cada vez que tú y yo oímos una palabra, tenemos que buscar una introducción que capte la atención de la gente, que le dé la iniciativa. Jesús todavía ni le hablaba más allá, sencillamente le dijo: dame de beber. Tocó un tema controversial, luego sigue despertando en él interés y le dice: si tú conocieras el don de Dios y aquel que te dice: dame de beber, ve a la escritura. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, mire Jesús cómo lleva la enseñanza acá. No le dice, le agarra y le dice: tú me pedirías esa agua si supieras quién te dice: dame de beber. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta mujer no le dijo si quería o si no quería. Ya lo dio por hecho. Y ya la enganchó, se interesó en el agua viva. Normalmente cuando tú y yo llevamos la palabra, debemos llevar una palabra que enganche a la gente. Que los deje metidos en el tema. Esta mujer no estuvo titubeando si quería o no quería agua. Jesús dio por sentado que esta mujer quería agua. Porque si tú supieras el don de Dios y quién te pide, tú le pedirías para tomar agua. Mire, cuando usted y yo vamos a llevar a la gente a Cristo, no debemos preguntar a la gente:
mira, ¿te gustaría recibir al Señor como tu Salvador? Tú tienes que darlo por hecho. Jesús dijo que la misa estaba lista. Tú tienes que agarrar en tu corazón y llevar a la gente que acepte al Señor. No es el hecho de cómo, sino cuándo. Lo haces aquí en el carro o en tu casa. Es el hecho de llevar a la gente. Jesús está dando por sentado el hecho que esa mujer necesitaba beber agua. Y ha dejado por sentado igual en nuestros tiempos. La palabra dice que los campos están listos. La gente está esperando que alguien le predique ese mensaje, que llegue hasta su corazón y que puedan abrir su vida a Jesús. Déjate de estar ahí con la duda viendo si es que acaso van a aceptar o no a Cristo. Hazlo como Jesús. Jesús se lo dio por sentado. Le dijo, si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías hoy que te dé el agua viva. Ella no se cuestionó si sí podía tomar o no podía tomar. Ella sencillamente agarra y pregunta, ¿de dónde pues sacarás el agua? ¿De dónde? Ya estaba listita esa señora ahí. Listita esta samaritana ahí a los pies del maestro. Mira el verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Acá como que se empezó a desviar del tema. La mujer empezó a hablar acá, ya hablando de Jesús, como que quitó el tema del agua viva. Mírenlo a Jesús respondiendo, verso 13. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesús volvió al tema del agua. Esta mujer agarró a preguntarle como dice acá, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Jesús en su humildad ni se detuvo a hablar de él. La mujer quería saber quién era el hombre que le estaba hablando. Más adelante le dice profeta. Pero Jesús no se detuvo. Hay algunos que cuando empiezan a hablar del predicador, ahí les encanta quedarse. Les encanta oír todo lo bueno y lo lindo del predicador. Jesús no se detuvo a pensar en el que estaba predicando. Jesús toma otra vez el tema central de la enseñanza y le vuelve a decir a esta mujer, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, vuelve a hablar del agua, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, esta será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 15 dice, la mujer le dijo, Señor, le dice, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, ahí la tuvo. Ahí estuvo la predicación del Evangelio. Tú y yo debemos de convertirnos en esos predicadores que sabemos llegar a la gente. Mis hermanos, para predicar hay que ser sabios. Jesús pudo haberse detenido a hablar del predicador. Jesús pudo haberse detenido en cualquier otra de las preguntas de esta mujer. Pero Jesús estuvo concentrado, escúcheme, y fue sabio para enseñar. Había controversia entre samaritanos y judíos, y Jesús supo agarrarla. Mis hermanos, para predicar no es solo cuestión de palabra, no es solo cuestión de unción. Usted necesita sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Diga otra vez, sabiduría. Porque tú podrás estar cargadote de unción y pretender que vas a llegar y arrasar con todos, pero si no eres sabio vas a estropear las cosas. O tú podrás tener mucha palabra, pero si no eres sabio puedes caer pesado por imprudente, o puedes sonar mal en lo que dices. Ya de eso tenemos suficiente, mis hermanos. ¿Cuántos predicadores hay en la iglesia cristiana que son aquellos que vociferan y gritan y arrepiéntete, que el infierno te está cogiendo, que estás así por tu pecado y que sí? Y es una cosa que están hablando palabra, saber si son ungidos o no, pero no hay sabiduría ahí. Jesús se iba a arreglar el asunto entre samaritanos y judíos, no iba a ser ahí vociferando. Jesús fue sabio. Queremos ser sabios. ¿Quieres ser sabio para predicar la palabra, para predicar tu mensaje en el grupo? Métete en la palabra, métete en el estudio. Hay algunos que son tan ungidos que apenas necesitan 10 minutos para repasar la palabra. Sencillamente agarran y dicen acá, y yo 15 minutos antes repaso el bosquejo y me lanzo porque la unción está sobre mí. No, mis hermanos, no, esa no es la forma.
O como usted ya tiene muchos años en el Señor y ya sabe palabra, entonces usted ni se prepara ni nada, porque ya, solo con verlo ya sabe qué decir. O si no hay algo me fluye. ¿Quiere ser usted sabio? Tiene que meterse en el estudio. Usted tiene que meterse en la palabra. Ahí el Espíritu Santo le va a dar revelación. Algunos que agarran, me dicen, pastores, que usted predica y la palabra qué profunda y cómo le llega. Es cuestión de leer. Pero es cuestión de darse tiempo para la palabra. Si usted se da tiempo en la palabra, ahí van a brotar las perlas preciosas del Evangelio. Ahí mismo vas a recibir la revelación de Dios. Vas a ir más allá de lo que tu bosquejo dice. Y vas a ver esa combinación de sabiduría, más la unción que ya la tienes, más la palabra que tú la recibes. Eso va a hacer estallar tu grupo. Va a ser una bomba. Tienes que dedicarle tiempo a la palabra. No me agarres un bosquejo y lo revises ahí medio para prepararte la noche. Métete en la escritura y vas a encontrar ahí la sabiduría. Amén. Amén. Usted ve la escena, cómo termina, conoce la historia. Jesús empieza en amor a ministrarla. Luego de que la tenía enganchada, Jesús trata con su corazón y con su realidad de vida. Le habla que el que no tiene no era el marido, de los que ya había tenido, de todo el rollo de esta mujer. Pero luego de tremenda enseñanza que le había dejado y luego de poder llevarla en amor. A algunos que les encanta hacer esto, de sacar a la gente sus pecados por afuera. Les encanta la murmuración de decir en qué se equivocó el hermanito o la hermanita. Mis hermanos, yo quiero decirle algo a usted. No use la predicación para hablar del hermanito o la hermanita que hizo algo. No use la predicación para estas cosas. Use usted la predicación para una palabra de fe, una palabra de ánimo. Eso va a restaurar el corazón de la gente. No se atreva usted a usar el púlpito o la palabra o su tiempo para pretender enseñar a 2 o a 3 o dirigirle el mensaje a alguien. Jesús primero agarró, llevó el mensaje, le metió tanto amor a esta mujer que pudo abrir su corazón, la ministró y amó a su marido. Ahí hubo salvación en ese día a causa de la gracia, de saber en el contexto y aparte por el corazón. Usted y yo para predicar al pecador necesitamos amor. Para poder verle su necesidad y no para ver su pecado. Amén. Vuélvale al que está al lado, dígale, eres predicador. Dígaselo, eres predicador. Quiero dejarle unos consejos para predicar. Vamos a Romanos, capítulo 10. Venga hasta allá. Vamos a leer los versos del 8 hasta el 10. Mas, ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? Palabra de fe. No estamos en los estudios teológicos. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra que tú y yo enseñamos en los grupos es una palabra de fe. Es una palabra de ánimo. Es una palabra que te lleva a los pies de Jesús. Lo primero que quiero decirte hoy es cuida el mensaje. Cuida el mensaje. ¿Qué es lo que estás predicando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Palabra de fe. Tú y yo tenemos que meterle fe a la gente. La fe es lo que le agrada a Dios. Por la fe es la que vivimos tú y yo en esta tierra. Así que la gente debe una palabra fresca de fe que los lleve a los pies de Cristo. Mire 1 Timoteo, capítulo 6. Mire versos del 3 al 5. Verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Póngame atención, si usted va a hacer de su enseñanza un tiempo para querer ir más allá y entrar en contiendas, esto se le va a armar en un rollo terrible. Dice aquí la palabra, si alguno enseña otra cosa y no nos conformamos a las sanas palabras,
enseñe lo sano, enseñe la palabra, no se meta a hablar cosas que no sabemos. Esto va a llegar, mis hermanos, usted es capaz por querer hacer la cosa profunda, por querer hacerse el sabio a la hora de predicar, de que la gente sepa o vea que usted sabe más. Usted puede meterse en pleitos, en contiendas, y la escritura aquí dice que estas terminan en envidias, en pleitos, en blasfemias y en malas sospechas. La gente hasta va a terminar sospechando mal de usted. La palabra nos advierte, cuide el mensaje, prediquemos lo sano, lo fresco de la palabra. Vamos a mirar a Primera de Timoteo 1, ahí mismo, capítulo 1. Como le estoy enseñando, no use el tiempo de la predicación para hablar en contra del hermanito. Es que ahora le enseño, ahora me lo cojo, después de que me la hizo, aquí me lo cojo con la palabra. Es como que cuando usted está predicando, todos están perdidos, menos el hermanito que sabe que usted le está predicando a él, porque usted dice, aquí con esta le enseño. Eso le va a llevar a contiendas, le va a llevar a problemas. Mire capítulo 1, versos del 3 en adelante. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces, cuando nos salimos de la enseñanza y nuestro corazón va más allá, la palabra lo encierra como vana palabrería. Todo aquello que va más allá de la enseñanza, que se aleja de la palabra, que nos puede llevar a contiendas, que no habla de la fe como tal, son vanas palabras. No entre usted en esto. Cuidémonos. Dile al que está al lado, cuida el mensaje. Dígaselo. Cuida el mensaje. Vamos a 2 Timoteo. Seguimos en cuidando el mensaje, primer consejo. 2 Timoteo capítulo 2, verso 14 y 19. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Vea que aquí dan nombres. Hay veces que es necesario dar nombres. Si usted a veces dice que no quiere dañar al hermano que dijo o hizo, mire, hay veces que sí. Es más, se los nombra aquí. 18. Esto dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces empieza diciendo aquí la enseñanza, no entren en contiendas. Miren, si no le ha pasado, capaz y pronto le pase, que a su grupo llegue alguien que sencillamente quiere contender. Que usted en medio de la predicación agarre y le empiece a hablar ahí, a refutar lo que dice, y que todo se lo quiere mostrar, y que pruébame esto en la Biblia. Y usted le agarra el celo por lo santo, ¿verdad? Que aquí se llama carne, y que usted agarra y empieza a defender a Jesucristo como que si Él necesita defensa. No se defendió en la cruz, lo va a defender usted en el grupo. Creyendo usted y se agarra y empieza ahí a tratar de defender, y la palabra dice y esto y aquello, y empieza el debate entre uno y otro, y toda la gente del grupo está viendo y uno, ¿y qué está pasando aquí? No contienda, sea sabio, háblele a esa persona. ¿Sabes qué? Esto lo vamos a resolver luego. Te pido que me dejes terminar la enseñanza, lo podemos hablar tú y yo. Pero no permita que esto se convierta en contienda. No deje que su carne, no le dé rienda suelta a su carne, porque ahí se le va a hacer un lío. Antes dice la palabra, preséntate como obrero aprobado, que sabe dar bien la palabra de verdad. Entonces, no entres en contienda.
sino que preséntate como obrero aprobado, dice acá la enseñanza. Como obrero aprobado, vamos a mirarlo. 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Evita profanas y vanas palabrerías, porque van a conducir más y más a la impiedad. Entonces, dése cuenta de esto. Usted y yo estamos llamados a dar un mensaje de fe en los grupos, no a contender. Termina esta porción diciendo: evita la contienda, apártate del tema. Entonces, número 1, mi primer consejo: cuida el mensaje. Cuida el mensaje. Número 2, cuida la forma. No lea los mensajes, no agarre la hoja y empiece a leer la enseñanza. No los lea, no grite, no necesita gritar. Sabe que mucha gente, muchas veces cuando estamos gritando, le estamos diciendo a la gente que no entiende. Porque a veces usted cuando grita es porque quiere darse a entender. No grite, diga que está al lado, no grite. Dios no es sordo, la gente tampoco. Cuide, número 3, el lenguaje. Número 1, cuide el mensaje. Número 2, cuide la forma. No lea los mensajes, no grite. Número 3, cuide su lenguaje. Sencillo, un lenguaje sencillo como el de Jesucristo. Hable en el contexto en el que se encuentre. No vaya usted a hablar a un grupo de mujeres pensando que está con un grupo de hombres del ejército. Se van a salir corriendo esas hermanas de ahí. Usted va a tener que hacerse al grupo en el que está. Mire el contexto. Entonces, cuide su vocabulario dependiendo de la gente con la que usted esté ahí. Cuide en su lenguaje el ser respetuoso. Que usted pueda ser respetuoso ante la gente. Escuche, algunos que agarran y dicen: ¿me entiendes? Sí, pero ¿sí me estás entendiendo? Y luego siguen predicando: sí me están entendiendo, ¿verdad? Y luego agarra y otra vez siguen enseñando: ¿me entendiste, verdad? ¿Cómo estamos haciendo a la gente burra? Entonces, puede venir alguien que me diga: sabes que no te entendí porque no te explicaste. Entonces, no le diga a la gente: ¿me entendiste? Usted aprenda, dígale a la gente: ¿me expliqué? Usted dígale: ¿me di a entender? ¿Entendieron? ¿Captaron lo que enseñé? ¿Me di a entender? De que usted pueda ir por ese lado. No han hecho: ¿sí entendiste, verdad? ¿Me entienden, verdad? No. ¿Me di a entender? ¿Me expliqué? Cuide su lenguaje. Dígale que está al lado: cuida tu lengua. Dígale: cuida tu lengua. Quiero terminar con un pasaje. Vamos a Colosenses capítulo 4. Y vea el verso 6. Dice el verso 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ya vimos la gracia, ya vimos el contexto, ya vimos el mensaje, que es mensaje de fe, mensaje de salvación. Ya estamos viendo tips acá para aprender a predicar. Ahora dice aquí la escritura, una palabra sazonada con sal, con gracia y sazonada con sal. Quiere decir que tu enseñanza debe de tener un sazón. ¿Qué no es palabra sazonada con sal? Es cuando viene aquel que dice: mira, yo no tengo pelos en la lengua. ¿Has escuchado a ellos? Cuando son los que dicen: yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. ¿Quién tiene pelos en la lengua? ¿Tiene usted pelos en la lengua? Nadie tiene pelos en la lengua. Pero el decir no tengo pelos en la lengua sencillamente es un hecho de que yo voy a decir: no me importa lo que ocasione ni lo que diga. Yo le voy a decir: mis hermanos, eso habla de un corazón altivo de espíritu, un corazón orgulloso, un corazón preponderante, un corazón altivo a la situación. No es una palabra sazonada. Diga conmigo: palabra sazonada. Va al contrario de aquellos que dicen: yo no tengo pelos en la lengua. Usted necesita sazón para decir las cosas. Usted necesita sal para decir las cosas. No es que estoy hablándole de que se trague el salero. Le estoy hablando de que usted necesita formas para decir las cosas. Que usted no sencillamente dice: yo no tengo pelos en la lengua y suelte las cosas. El Señor a usted le da la capacidad de que usted pueda con gracia traer una palabra sazonada para su gente según el contexto en el que usted está. Así que yo
declaro sobre tu vida hoy, sobre cada uno de ustedes, Dios los hace predicadores. Los declaro con gracia para predicar. Los declaro con estilo para predicar. Los declaro con sabiduría y los declaro con sal, es decir, con sazón para su palabra. Que ustedes puedan predicar con una sazón tan rica que la gente quiera volver a oírles. Así que cuide el mensaje, cuide la forma como lo dice, cuide su lenguaje y hagamos que toda la palabra que salga de nuestra boca, y mayormente la palabra de la Escritura, al momento de llegar a la gente, sea sazonada. Amén. Dios me los bendiga rica y poderosamente y a predicar. Diga el que está al lado, a predicar. Amén. Amén. Los veo pronto. Estamos aquí a bendecir.